Buen día, mi nombre es Juan Carlos Lico, yo trabajo en el área de aplicados de Daikin y el día de hoy vamos a estar presentando equipos aplicados, específicamente enfriadoras de líquido. Si ya tenemos entonces participantes que me estén viendo, les pido por favor si vía chat me pueden confirmar si me están recibiendo bien, tanto en imagen como en sonido. Vamos a esperar un par de minutos para poder comenzar con la presentación. Vamos a esperar a que distintos participantes se puedan ir anotando. Ya veo aquí que me están recibiendo. Muy bien. Me alegro entonces que funcione todo muy bien. Espero que ustedes se encuentren muy bien y que podamos aprovechar entonces esta exposición. Durante la exposición vamos a ver, como decíamos, enfriadoras de líquido. Cuando terminemos vamos a dar algunos minutos para poder contestar algunas de sus preguntas. Y les comento que la semana que viene vamos a tener otro webinar. Va a ser el día miércoles, es el miércoles 13 a las 10 de la mañana, donde Rodrigo Viale, que pertenece al área de ingeniería de la empresa, va a estar hablando de condensadoras de BRB, ¿sí? Modelos H, modelos R y sus características. Así que eso va a ser el día miércoles 13, 10 de la mañana. Como les comentaba, cuando terminemos la exposición, vamos a dar unos minutos para contestar algunas preguntas. Voy a dejar en pantalla mi mail, entonces aquellos que tengan algunas otras preguntas, después me pueden enviar los respectivos mails y podemos entrar en contacto y mandarles información, ver lo que ustedes estén necesitando entonces. Cuando comencemos con la presentación, si en algún momento se corta la imagen y el sonido, fíjense que ustedes arriba en la pantalla tienen un botón que dice Reconnect. Entonces, por lo tanto, si en algún momento no me ven o no me escuchan, ¿sí? Si lo ven la presentación, por favor, presionen ese botón para poder entrar nuevamente a la misma, ¿sí? Muy bien. Ya vemos ahí está Verón, muy bien, Miguel Ángel, que hace ya un tiempito que no nos veíamos, muy bien. Veo que ya se están conectando, así que vamos a estar prácticamente ya en pocos segundos ya arrancando con la presentación. Muy bien, como les digo, espero que se encuentren todos muy bien, a pesar de toda esta situación, que estén todos en casa y que, bueno, aquellos que puedan estar trabajando lo puedan estar haciendo. Creo que este ha sido un buen medio para poder seguir comunicándonos. Bien, creo que estamos en condiciones ya, y así que vamos a arrancar entonces, vamos a dar comienzo a la presentación. Muy bien, ahí comenzamos. Un segundito, por favor. Muy bien, aquí estamos. Entonces, como yo les comenté, yo soy Juan Carlos Lico y trabajo entonces en el área de aplicados de la compañía. Muchos de ustedes ya nos conocen bien, estimo que hay una cierta cantidad de gente que no nos conoce, entonces como siempre, cuando comenzamos, lo que hacemos es presentar a la compañía. Entonces, Daikin es una compañía que ya hace 96 años que está en el mercado del aire acondicionado. La empresa arranca en Osaka, en Japón, en el año 1924, en un pequeño taller con 15 personas. Hoy, en la actualidad, ya Daikin está presente en 150 países y ya superamos los 81.000 empleados. Si vemos a Daikin en... Un segundito, por favor. A ver. Ahí, bien. Si vemos a Daikin en Argentina, ¿cuándo arranca Daikin en Argentina? Daikin tenía distribuidores en Argentina, pero decide a partir del año 2001 establecerse en nuestro país y usarlo como punta de lanza para todo lo que es el cono sur. A pesar de ser un año difícil para nosotros, todos recordamos lo que fue el 2001, la empresa se estableció
confió, insisto, tanto en el país como en la región, y ya 2 años después, ya a partir del 2003, empieza con a participar, ¿sí?, en los países limítrofes, en Chile, en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay. Daikin quería tener una presencia fuerte en Estados Unidos, entonces, para poder hacerlo, decide comprar a la firma Macuey. Por lo tanto, en el año 2006 compra la firma e integra esos productos, ¿sí? Y comienza a comercializar a partir del año 2011 los productos en Argentina. Más o menos 2 o 3 años después, Daikin también adquiere a la firma Goodman en Estados Unidos, con lo cual toma una presencia muy, muy fuerte en ese país. Bien. ¿Dónde utilizamos los productos? ¿Por qué además de estos productos los llamamos aplicados? Si tomamos, por ejemplo, un split, nosotros instalamos un split en un dormitorio y necesitamos simplemente confort para poder descansar bien. Pero hay aplicaciones que requieren de ciertas condiciones: temperatura, humedad, cantidad de aire, movimiento, calidad del aire. Entonces, se dice que se aplican determinadas soluciones para las necesidades del cliente. Por eso se da el nombre de aplicados. Bueno, básicamente vamos a ver algunas de las utilizaciones de estos productos. Entonces, una aplicación muy común son las aplicaciones de confort, ¿sí? En las aplicaciones de confort, como ustedes pueden ver, tenemos grandes edificios o podemos tener de pronto residencias, por ejemplo, en countries. ¿Y qué vamos a estar necesitando en estos lugares? Confort, temperatura, humedad, cierta renovación de aire, ¿sí?, para poder estar confortables dentro de los mismos, ¿sí? Edificios donde podemos estar trabajando y vamos a necesitar buenas condiciones para poder rendir bien. Con respecto a instalaciones residenciales, es muy común utilizar pequeñas enfriadoras, las cuales se combinan con unidades del tipo fan coil, y actualmente se utiliza mucho lo que es piso radiante y se puede utilizar piso refrescante. Obviamente el piso refrescante no puede ser utilizado, por ejemplo, en nuestra zona aquí en Buenos Aires debido a los altos niveles de humedad, entonces tenemos que ver que aquellos lugares que tengan condiciones adecuadas para poder usar este tipo de instalación, ¿sí? Bien, veamos otra aplicación clásica para agua fría, quirófanos. Es muy común en hospitales armar lo que se llama la planta de agua fría, donde normalmente no tenemos una única máquina, generalmente hay mínimo 2 enfriadoras para poder tener y contar siempre con provisión de agua. ¿Y qué necesitamos básicamente en un quirófano? Gran calidad de aire. Pensemos que nos están operando, están abriendo nuestros cuerpos, entonces necesitamos que ese aire esté realmente muy limpio. Y además, normalmente en cualquier quirófano tenemos cierta presión positiva, una pequeña presión positiva para que, ya estando en lugar con una gran asepsia, obviamente la presión positiva va a impedir que ingresen a la sala cualquier bacteria o cualquier virus que nos pueda afectar. Entonces, la instalación tiene que estar preparada para estas condiciones. Entonces necesitamos, como decimos, gran cantidad, gran calidad de aire, ¿sí?, para abastecer a lo que es un quirófano o, por ejemplo, áreas con inmunodeprimidos. Bien, otra aplicación del tipo farmacéutico en este caso. Supongamos que tenemos que producir un medicamento oncológico. Entonces, en ese caso, necesitamos tener ciertas condiciones de temperatura, baja humedad. Normalmente en los laboratorios para producir este tipo de medicamentos necesitamos un valor de humedad cercano al 30%, necesitamos una buena calidad de aire y lo que es el movimiento particularmente del aire. ¿Por qué? Porque necesitamos un flujo laminar, es decir, bajas velocidades. ¿Para qué? Para que los componentes que vamos a estar utilizando
en la producción de esos medicamentos, no vuelen y puedan contaminar o puedan modificarse las cantidades dentro del producto. Por lo tanto, necesitamos, como decimos, bajos niveles de humedad, muy buena calidad de aire y normalmente un movimiento de aire también de muy baja velocidad. Así que esta es una aplicación también característica de lo que es una enfriadora y manejadoras de aire. Bien, si cambiamos, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones muy diferentes a las que veníamos viendo, ¿qué tenemos ahí? Bodegas. Normalmente el vino se procesa dentro de tanques de acero inoxidable y en parte del proceso del vino es necesario enfriarlo. Eso es lo que los expertos le dicen la estabilización del vino. Entonces hay unas serpentinas dentro de esos tanques por las cuales se le hace pasar agua fría. Vemos en este caso que lo que estamos haciendo es extraer calor de la sustancia, de ese vino que se está formando. Por lo tanto, ahí no tenemos interacción con humedad, es todo calor sensible. Si vemos entonces esta otra aplicación, como por ejemplo la industria textil, en este caso es al revés, estamos necesitando altos niveles de humedad. Entonces, de pronto tenemos una máquina donde estamos produciendo hilado, lo que necesitamos son temperaturas que van a oscilar entre 20 y 24 grados centígrados y necesitamos sí altos niveles de humedad, aproximadamente alrededor del 80%. Esto es debido a que el hilado, si no cuenta con estos niveles de humedad, pierde características mecánicas y es muy posible que cuando se empiece a procesar, el hilado se rompa. Por lo tanto, es muy común en este tipo de instalaciones ver humectadores, ¿sí? Que inyectan agua a través de aire comprimido, ¿sí? Entonces pulverizan agua para poder llegar al 80% de humedad dentro del ambiente donde están generando el hilado. Si vemos ahora otro tipo de aplicación, por ejemplo, en la industria alimenticia, en ese caso en imagen vemos chocolate. Hace un mes tuvimos Pascuas y contactándome con un gerente de mantenimiento de una empresa reconocida, me decían que ellos necesitan niveles de humedad del 20%, y me extrañó que sea tan bajo y les preguntaba debido a qué. Entonces me decían que tanto el chocolate como la decoración de los huevos de Pascua es necesario que se sequen muy rápidamente, si no, no se pueden envolver. Entonces eso hace que la producción se demore debido a que esos productos no se secan y no está la posibilidad de generar el espacio para seguir produciendo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con caramelos. En lo que es la producción de un caramelo es fundamental también la baja humedad para que no se peguen y de esa manera se puedan envolver perfectamente. Como vemos, las aplicaciones pueden ser muy variadas. Lo que no les puse como aplicaciones, por ejemplo, la más común puede ser un centro de cómputos, ¿sí? Una central telefónica, donde, ¿qué tenemos? Tenemos racks, tenemos los servidores. Generalmente en estos lugares no trabaja gente dentro de la sala de máquinas, entonces todo el calor es calor sensible. Por lo tanto, es necesario aportar humedad en estos lugares. Entonces es muy común tener humectadores para llevar los niveles de humedad entre 45 y 55%. ¿Sí? Este es el valor normal para lo que son servidores y centrales telefónicas. Otras aplicaciones también muy diferentes, como por ejemplo podría ser un aras, para que los caballos se recuperen, ¿sí? Recuperen su tonicidad muscular, normalmente los sumergen en piletas con agua fría. Entonces es muy común que tengan pequeñas piletas con enfriadoras que pueden ir desde los 5 a las 8 toneladas para justamente enfriar el agua y recuperar así a los caballos. Ven que el campo de aplicación es enorme. Por lo tanto, es necesario poder conocer perfectamente los requerimientos del usuario para dar esa solución
que él necesita. Por eso, vuelvo a insistir, por eso se le da el nombre de aplicados, para aplicar la solución adecuada según las necesidades del cliente. Bien, vamos a ver nuestros productos. Entonces, de nuestros productos vamos a comenzar obviamente con aquellas enfriadoras de entonces baja capacidad, como son los mini chillers, los chillers modulares, que es un producto ya establecido en el mercado. Vamos a arrancar con los mini chillers. Los mini chillers van desde capacidades de 5 toneladas hasta 12 toneladas, máquinas que cuentan con compresores scroll inverter. Y vemos ahí en pantalla el modelo más chico, que es de 5 toneladas, con ventiladores de tiro horizontal. Es el único modelo monofásico en 220. El resto de los modelos son todos modelos trifásicos. Estas unidades cuentan con refrigerante 410. Son sistemas modulares, es decir, que puedo armar módulos aumentando la capacidad, lo cual que nos va a permitir tener coeficientes de seguridad en la instalación bastante más grandes. Estos sistemas ya cuentan con kit hidrónico, con lo cual contamos con filtro, bomba y tanque de expansión. Muy bien. ¿Dónde los podemos aplicar? Por ejemplo, si estamos en algún domicilio, en alguna oficina, es muy común el uso de fan coils, de distintos fan coils, pueden ser baja silueta, cassette hidrónicos, high wall hidrónicos, y como ustedes ven en pantalla, de pronto puede ser un piso radiante. Pensemos que los pisos radiantes trabajan normalmente entre 35 y 40 grados centígrados. Por lo tanto, una máquina bomba de calor que puede generar agua hasta 55 grados, los puede abastecer perfectamente. Muy bien, siguiendo con los productos, vamos a seguir ahora con los sistemas modulares. En este caso, los sistemas modulares pueden ser tanto por condensación por aire como por condensación por agua. Hay 3 modelos de 20, 30 y 40 toneladas. En cuanto a lo que es el modelo que es condensado por aire, los modelos condensados por aire tenemos, como decíamos, 20, 30, 40 toneladas con compresores scroll fijos, y particularmente en el modelo de 20 toneladas tenemos también la opción de compresores scroll inverter. Así que ahí podemos contar con ambos modelos. Estos sistemas son modulares, el módulo más grande de 40 toneladas, y podemos armar módulos de hasta 16 unidades, lo que implica que podemos llegar hasta las 640 toneladas. ¿Sí? Esto obviamente daría un coeficiente, un margen de seguridad muy elevado, ya que tenemos la carga entonces dividida en una gran cantidad de máquinas. Ante algún inconveniente siempre vamos a contar con agua tanto fría como caliente, en este caso son máquinas bomba de calor. Así que podemos contar con agua fría o agua caliente. Máquinas con alta eficiencia, todas con refrigerante 410, y como ven en pantalla, estas máquinas son muy silenciosas. En la imagen, la foto que vemos, es una imagen del Hospital Alemán, que, como sabemos, está en la avenida Pueyrredón, rodeado de edificios, y también uno de los puntos que se decide a utilizar este sistema, además de por lo que es la seguridad de servicio, es por el bajo nivel de sonido que emiten. Como vemos, la máquina más grande llega hasta 69 decibeles. Así que una máquina muy, muy utilizada para lo que es aplicaciones hospitalarias. Muy bien, con respecto a los modulares que son condensados por agua, en este caso fíjense las medidas con las que cuenta la máquina: 65 centímetros de ancho por 1,60 de alto. Fíjense, esta máquina pasa por cualquier puerta. Entonces, son máquinas que pueden llegar a reemplazar, ¿sí?, cuando hay que hacer algún retrofit, aquellas máquinas que están ubicadas en subsuelos, donde es difícil acceder, donde no hay alguna compuerta, algún lugar que permita poder entrar una máquina de gran capacidad. Estas máquinas
pueden tener esa ventaja de, por su tamaño, poder moverse con cierta facilidad dentro de una construcción. Son entonces máquinas también modulares, en este caso son de 20, 30, 40 toneladas con compresor scroll fijo. Estas máquinas cuentan con intercambiador, tanto evaporador como condensador, de intercambiador de casco y tubo. ¿Y cuál es la particularidad de esta máquina? Que esta máquina puede ser instalada a la intemperie, a diferencia de otras máquinas que son condensadas por agua, que deben ir en alguna sala de máquinas. En este caso, estas máquinas están preparadas, por ejemplo, para ir en una parte trasera de un edificio o, por ejemplo, en las terrazas. Así que están preparadas para poder trabajar a la intemperie. Muy bien, también con refrigerante 410 y todos sistemas modulares también con la posibilidad de armar módulos de hasta 16 unidades. Muy bien, siguiendo y terminando con la línea de máquinas modulares, en este caso tenemos una máquina generadora de agua caliente. Esta máquina es solo generadora de agua caliente, no es un chiller, no es una enfriadora. Algunos podrán comentar y decir, bueno, pero yo podría usar una enfriadora, bomba de calor, por lo tanto tengo agua fría y agua caliente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta máquina? Que se supone que una enfriadora bomba de calor utiliza agua caliente en invierno. Si tiene que utilizar agua caliente en verano, las condiciones exteriores son muy elevadas y esto puede producir alguna falla en la máquina, ya que va a elevar sus condiciones de trabajo, presión de alta, temperaturas, y podría llegar a salir fuera de servicio. Esta máquina, que es generadora de agua caliente, es bomba de calor, es una máquina que está preparada para generar agua caliente con altas temperaturas exteriores. Como ustedes pueden ver en pantalla, puede llegar a trabajar con temperaturas exteriores de hasta 43 grados centígrados. Es una máquina bomba de calor y obviamente que puede ser utilizada en reemplazo de calderas y fundamentalmente en aquellos lugares donde no exista una red de gas disponible. Así que es una muy buena opción. Tiene entonces la misma característica de ser una máquina modular, con lo cual las máquinas contamos con modelos de 30, 40 y 80 kilowatts, más o menos alrededor de 7, 11 y 23 toneladas, ¿sí? Y estas máquinas son también, podemos armar grupos de máquinas de hasta 16 máquinas, con lo cual podemos abastecer a grandes cantidades de agua caliente, como por ejemplo de pronto un hotel para agua caliente sanitaria. ¿Dónde las aplicamos? ¿O cómo podemos aplicarlas? Por ejemplo, piso radiante. Como ya comentamos, un piso radiante trabaja alrededor de 35 a 40 grados centígrados. Podemos utilizar radiadores. En este caso, al ser baja temperatura, vamos a necesitar más elementos para obtener la misma cantidad de calor. Como ya comentamos, podemos utilizarlo con agua caliente sanitaria y, por ejemplo, ahí ven la imagen, podemos calefaccionar piscinas también con este tipo de unidades. Bien, hasta acá tenemos todo lo que es sistemas modulares. Vamos a ver entonces ya máquinas de mayor porte y arrancamos entonces con máquinas con enfriadoras, en este caso con compresor scroll. También entonces seguimos en la línea de condensadas por aire, con intercambiador de placas para lo que es el evaporador. Son máquinas que pueden venir entonces tanto en opción de frío solo como frío-calor por bomba. Llegan hasta 180 toneladas y fundamentalmente provienen de nuestra fábrica de Italia. Son máquinas también con 410, con refrigerante 410. Y tienen, como decíamos, la opción de venir con kit hidrónico también. Si continuamos con lo que es condensación por aire, vamos a entrar ahora con lo que son máquinas tornillo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar máquinas que pueden llegar
ya hasta alrededor de las 400 toneladas condensadas por aire, y como ustedes ven en pantalla, el compresor tornillo que utiliza Daikin es lo que llamamos el compresor monotornillo, el cual trabaja con un único tornillo y 2 satélites. Así que acá no tenemos tornillo conductor y conducido, sino que es un único tornillo. En este caso, vamos a dividir tanto la succión como la descarga y se reducen algunos esfuerzos sobre el tornillo. Entonces, todos los compresores, toda la línea Daikin que utiliza compresor tornillo, utiliza entonces este tipo de tornillo. Son compresores monotornillo. Entonces, son máquinas que pueden ser frío solo, máquinas que pueden ser frío-calor por bomba, y tenemos también máquinas con recuperación de calor. Continuando con este tipo de aplicación, ahora vamos a ver máquinas que pueden ser frío-calor simultáneos, son máquinas de 4 caños. Entonces, máquinas que cuentan con tanto evaporador como condensador de casco y tubo, además de la serpentina. Entonces, son máquinas que pueden trabajar como frío, como calor, o pueden simultáneamente proveer tanto agua fría como agua caliente. Tenemos entonces máquinas que son compresores tornillo fijo, de velocidad fija, las cuales provienen de China, y también tenemos máquinas que son con compresor tornillo variable, ¿sí? Con tecnología inverter, las cuales vienen o provienen de nuestra fábrica de Italia. Así que son máquinas que, además de tener un compresor que tiene la posibilidad de variar continuamente su capacidad, el agregarle entonces un motor inverter permite que regulen con gran precisión su capacidad y de esta manera obtener obviamente altos niveles de eficiencia. Bien, y terminando con lo que es la línea de unidades condensadas por aire, nos vamos a encontrar con unidades condensadas por aire con compresores centrífugos, compresores del tipo, con motor del tipo inverter y con suspensión magnética, es decir, máquinas de levitación magnética. ¿Cuál es la ventaja de la levitación magnética? Que no estamos utilizando aceite. Para poder mantener las condiciones del aceite, es necesario gastar cierta energía, ya que el aceite tiene que poder lubricar y poder circular a través de todo el sistema mecánico. Entonces necesitamos de cierta energía que en este caso con levitación magnética no necesitamos usarla. ¿Qué conseguimos de esta manera? Máquinas también con una mayor eficiencia, ¿sí? Que reducen el consumo en más del 20%. En este caso, las máquinas son máquinas condensadas por aire, por lo tanto, van a ser máquinas con una limitación en su capacidad, entonces vamos a llegar a algo más de 400 toneladas. Cuando vemos ahora que vamos a ver máquinas centrífugas condensadas por agua, vamos a ver que su capacidad va mucho más allá de estas 400 toneladas. Entonces, bien, terminamos acá con lo que es condensación por aire. Vamos a ver aquellos productos que son condensados por agua. Entonces, en este caso tenemos máquinas con compresor tornillo de velocidad fija, el modelo ZUW proveniente de China. Estas máquinas, por ejemplo, ya tenemos instalada en Yacyretá, donde ha reemplazado a una vieja enfriadora Daikin, ya de 25 años de antigüedad, y ya hay todo un proceso para reemplazar otras 3 máquinas. Máquinas muy compactas, obviamente intercambiadores de casco y tubo. En este caso ya son máquinas con refrigerante 134 y máquinas que pueden llegar aproximadamente hasta las 500 toneladas con una muy alta eficiencia. Siguiendo con productos de condensación por agua, acá nos vamos a encontrar con una máquina tornillo, pero en este caso con motor
inverter, compresor tornillo con motor inverter, lo cual es una máquina de muy alta eficiencia. Fíjense la silueta que tiene esta máquina. Es una máquina además que fue construida pensando en la posibilidad de ser desarmada y pasar por algunos lugares, como puede ser una puerta, ¿sí? O pequeñas aberturas. Eso entonces permite que esta máquina pueda utilizarse fácilmente para lo que son retrofit, para reemplazar viejas máquinas en salas de máquinas donde, como decíamos, de pronto no hay un acceso importante para una máquina de este tamaño, y esta máquina ya, insisto, viene preparada para poder desarmar, y de esa manera el tablero por un lado, evaporador, condensador y compresor por otro, poder pasar fácilmente a través de una puerta, de alguna pequeña abertura, y poder después ser fácilmente armada nuevamente en su lugar definitivo. Ya tenemos máquinas instaladas en el centro de la ciudad que han tenido esta característica. De pronto estaban en un subsuelo y hubo que desarmar la máquina para poder instalarla, donde el acceso era una abertura de 1,20 m por 1,20 m, ¿sí? Así que la máquina fue desarmada, llevada hasta el lugar y vuelta a montar, y reemplazó una máquina centrífuga ya de cercana a los 30 años, y obviamente ha podido observarse con esta nueva tecnología el gran ahorro energético que se tenía, ya que hubo una reducción muy importante en su consumo, de aproximadamente la centrífuga en algunos momentos trabajando muy cercana a los 500 amperes. Esta máquina ha llegado a trabajar en algún momento de mucha temperatura hasta con 300 amperes, ¿sí? Y ya regulando ha llegado a reducir su consumo hasta con 200 amperes, lo cual la gente que ha instalado esta máquina está realmente muy, muy contenta por haberse decidido por este tipo de producto. Entonces, compresor tornillo, inverter, que permite tener una alta eficiencia y una reducción muy importante en su consumo. Bien, continuando con la línea de máquinas condensadas por agua. Tenemos entonces máquinas con compresor centrífugo con levitación magnética. En este caso, estas máquinas están limitadas a su capacidad hasta 1.250 toneladas. Entonces, como decíamos, al ser levitación magnética, no utilizan aceite y hace que su consumo sea menor. Si queremos máquinas de mayor capacidad, ya tenemos que volcarnos a máquinas centrífugas, ¿sí? Con motores estándar, y en ese caso podemos llegar hasta máquinas de 2.700 toneladas de refrigeración. Estas máquinas trabajan todas con refrigerante 134, y obviamente una máquina de tanta capacidad es muy posible de utilizar en industrias muy pesadas, ¿sí? Así que acá completamos lo que es toda la línea de enfriadoras, lo que es enfriadoras condensadas por aire y enfriadoras condensadas por agua. Ahora bien, para poder hacer una aplicación, ¿sí? Para poder dar una solución a nuestros clientes, con una enfriadora sola no nos va a alcanzar. Por lo tanto, necesitamos completar con líneas de fan coils y con líneas de manejadoras de aire, ¿sí? Cuando tenemos confort es muy común utilizar distintos tipos de fan coil. Entonces, fan coil, los más comunes, como pueden ser los baja silueta ocultos, ¿sí? También disponemos de toda la línea, como puede ser del tipo techo, podemos tener de piso, podemos tener de piso con y sin gabinete, así que tenemos una gran variedad en lo que es la línea de fan coils. Así que acá vemos fan coils, entonces, como decimos, del estilo baja silueta, de baja presión, fan coils de alta presión, ¿sí? Que pueden manejar contrapresiones bastante más altas. Y con respecto a lo que son manejadoras de aire, las manejadoras de aire pueden ser de simple pared, pueden ser de doble pared, entonces pueden ser para confort, las manejadoras pueden ser para aplicaciones farmacéuticas,
pueden ser para aplicaciones entonces de quirófanos en hospitales, de inmunodeprimidos. Podemos tener máquinas 100% aire exterior, con lo cual tenemos máquinas con ventilador de inyección, con ventilador de retorno, y las distintas opciones, serpentina agua fría y serpentina de agua caliente. Podemos agregar módulos con resistencias eléctricas, módulos con humectadores para poder proveer de humedad al ambiente, máquinas con filtrados en particular, como hablábamos en quirófanos, en la industria farmacéutica, filtros de alta eficiencia para poder garantizar la calidad de aire. Podemos tener módulos con, ahora que se está hablando mucho, lámparas ultravioletas también para mejorar esa calidad de aire, ¿sí? Las opciones son muy variadas y lo que es necesario es poder tener toda la información adecuada del cliente para de esa manera, a través de un software, poder diseñar esta máquina y poder darle al cliente la solución que él necesita. Por lo tanto, insisto, fan coils, manejadoras, ya vimos que las enfriadoras las podemos utilizar de pronto con algún piso radiante, un piso refrescante, como decíamos, según las condiciones. Las aplicaciones son de las más variadas y les insisto, es necesario conocer muy bien cuál es la necesidad de nuestro cliente para poder darle la mejor solución. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente todo arranca con algún proyecto. En el proyecto alguien puede de pronto decir, bueno, quiero ampliar mi planta. Entonces vamos a tener una planta con una determinada producción que va a necesitar de una enfriadora. Podemos tener de pronto inversores que quieren invertir en un edificio de oficinas. Entonces tenemos ahí otro tipo de proyecto. Podemos tener de pronto a nivel nacional, provincial, algún proyecto de construcción de hospitales. En esos casos vemos que son distintas aplicaciones y que necesitamos entonces determinar, como decíamos muy bien, si es una aplicación de confort o si va a tener un requerimiento muy particular de temperatura, de humedad, de cantidad de aire y de calidad de aire. Definido esto, bien, ¿qué otras cosas necesitamos? Determinar cómo va a funcionar. Es un edificio de oficinas, va a trabajar, por ejemplo, de 8 a 20. Es una planta de producción que va a producir durante las 24 horas. Es un hospital que de pronto, sí, durante el día tiene más movimiento, pero a la noche también necesita tener un abastecimiento. Hay que hacer un correcto análisis de las cargas y de ahí saldrá el balance térmico correspondiente. Una vez que tenemos esto, obviamente seleccionamos nuestro sistema. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Un sistema frío solo? ¿Un sistema frío-calor? ¿Un sistema frío-calor simultáneo? Bien, ahí vamos a definir el tipo de máquina que vamos a utilizar. Obviamente que cuando resulte el balance térmico, vamos a poder determinar el tamaño de la máquina. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño de la máquina? Nos va a determinar si es una máquina que es condensada por aire, que esté ubicada en algún lugar correctamente ventilado. Por lo tanto, tendrá que ser en la parte trasera de un edificio, tendrá que ser en la terraza, pero siempre en un lugar abierto y bien ventilado. Si es una máquina que sea condensada por agua, va a tener que ser una sala de máquinas cerrada, un lugar donde nos permita llevar la máquina, que tenga acceso para poder ingresar una máquina de ese tamaño. Va a ser entonces una máquina en una sala de máquinas que va a necesitar de ciertos espacios para poder moverse y hacer los mantenimientos correspondientes. Por lo tanto, es muy necesario disponer de espacios para poder ubicar correctamente nuestras máquinas, tanto para su funcionamiento como para su mantenimiento. Bien, ¿qué más necesitamos en estos casos? Perdón, antes de olvidarme, por ejemplo, si yo estoy utilizando una máquina en una terraza, obviamente necesito tener en cuenta el peso de la máquina y obviamente la estructura va a tener que estar preparada para soportar ese peso.
¿sí? Entonces necesitamos de espacios para que la máquina esté bien ventilada, que la podamos mantener y que pueda la estructura soportar ese peso. Más o menos, aproximadamente, si hablamos, no sé, una máquina de 300 toneladas, podemos estar hablando de una máquina que de 300 toneladas de refrigeración, estamos hablando de una máquina que puede pesar entre 8.000 y 9.000 kilos. Por eso entonces es necesario que la estructura pueda soportar la máquina en una terraza. Otro punto muy importante es la energía disponible, ¿sí? Entonces, que podamos contar con la energía necesaria para abastecer a nuestra máquina. Hace un tiempito atrás, un par de años, Bariloche, por ejemplo, ya era una ciudad que ya no disponía ni de energía eléctrica ni de gas. Por lo tanto, había edificios que no podían ser utilizados porque no disponían de energía para poder habilitarlos. Entonces, este punto es muy importante, porque si hacemos una inversión, si estamos construyendo un edificio y de pronto no vamos a disponer rápidamente de energía, no vamos a poder usufructuar nuestra inversión. Entonces, es un punto realmente muy, muy importante. Y otro punto importante es el de presión sonora. Cuando habíamos visto, por ejemplo, el hospital alemán, cuando vimos esa imagen, pensemos que una máquina emite una cantidad de sonido que va a depender de su tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mini split de 3000, perfecto, yo lo estoy utilizando en un dormitorio y emite un sonido determinado. Pensemos que una máquina de 200 toneladas equivale a 200 equipos split de esa capacidad. Por lo tanto, el sonido que emita va a estar acorde a su tamaño. Entonces tengamos eso en cuenta, y si esta máquina está instalada en algún edificio, rodeada de otros edificios, habrá que ver la posibilidad de tener que hacer algún sistema acústico para evitar la molestia en los edificios circundantes. Entonces son puntos muy importantes a tener en cuenta que a veces al no tenerlos en cuenta en ese momento generan inconvenientes a futuro. Entonces es muy importante contar y prever bien todos estos puntos para poder llegar a una instalación a buen puerto. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho entonces toda nuestra exposición en cuanto a productos aplicados. Mi mail, agradecemos por supuesto su presencia, el habernos acompañado. Mi mail, aquí se los voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan hacerme las consultas correspondientes. Ahora, bueno, vamos a poder contestar tenemos algunos minutitos para contestar algunas de las preguntas que ustedes nos quieran hacer, y básicamente, como el tiempo es acotado en la presentación, el tiempo que podemos disponer para la presentación, ahí tienen mi mail, que lo voy a dejar en pantalla para que después ustedes personalmente se puedan contactar conmigo, y cualquier información que necesiten va a estar a disposición. Así que bien, estoy ya atento a cualquier consulta que ustedes quieran hacer. No sé si ahí Iván y Cecilia, si ya han tomado nota de alguna de las consultas. Entonces, por ejemplo, acá estaba viendo una que justamente de lo que hablamos, si había algún modo de bajar el nivel sonoro. Algunas máquinas, entonces, ya se las puede solicitar con bajo nivel sonoro. Entonces, son máquinas las cuales ya cuentan entonces con algunos ventiladores en particular, y los compresores vienen ya cerrados a través entonces de gabinetes que están aislados acústicamente, y eso les permite reducir entonces su nivel sonoro. Es muy importante siempre, como les digo, considerar el tamaño de la máquina. La máquina emite un sonido que depende de su tamaño. A veces necesitamos de ejemplos simples para que la gente nos pueda entender y pueda entender el ruido, el sonido que genera una máquina. Por ejemplo, si yo tengo un Suzuki Fan, voy a estar moviendo 2 personas nada más. Pero si yo necesito mover un contenedor, voy a estar utilizando un camión, voy a estar utilizando solamente una Scania. El ruido que van a hacer esos autos va a ser diferente y va a depender
entonces, del trabajo que estén realizando. Entonces, de pronto son ejemplos simples para poder darles a los usuarios para que entiendan el tamaño de la máquina. Entonces, como decimos, hay máquinas que pueden venir y las podemos pedir con bajo nivel sonoro, igualmente depende de su instalación, habrá que realizar instalaciones sonoras para evitar que el sonido afecte a distintos edificios, a gente propia, por ejemplo, o edificios circundantes. ¿Sí? Muy bien. A ver, veamos bueno, acá me dicen para una vivienda. Patricia, lo que te ofrezco es que me contestes, entonces que me hagas la pregunta vía mail y ahí vamos a poder tener un mejor intercambio. Va a depender de tu vivienda, de tu aplicación, y entonces vía mail vamos a poder tener entonces un mejor ida y vuelta en ese caso. Así que ahí está mi mail. Entonces, como lo ven, jlico@daikin-medioargentina.com. Y así de esta manera podemos tener entonces un contacto fluido ante cualquiera de sus consultas. Bien, acá tenemos Marcelo, los generadores de agua caliente, ¿cómo funcionan y cuánta energía consumen? Comparado por una casa. Bien, después Marcelo también podemos hablarlo vía mail, pero para comentarte, entonces, la generadora de agua caliente es una generadora, como dijimos, puede ser de 30, 40 y 80 kilowatts y va a estar en relación, por ejemplo, en una vivienda a la cantidad de habitantes y a la cantidad de uso de agua que se le dé. Entonces, el tamaño de la máquina va a estar en relación a la cantidad de agua sanitaria que utilicen y si la calentadora va a estar abasteciendo a otro sistema, como por ejemplo un piso radiante o un sistema de radiadores o de pronto también un sistema de fan coils, ¿sí? Así que va a depender entonces de ese uso. Así que también cualquier necesidad lo podemos ver por mail según la aplicación y según la cantidad de moradores y del sistema que decida entonces utilizarse en esa residencia. Bien, a ver, vamos a ver, tenemos, entonces, bueno, máquinas con recuperación, perfecto, máquinas con recuperación o máquinas que pueden ser de frío-calor simultáneo, como decíamos. Estas máquinas también tienen una eficiencia extremadamente elevada, que puede estar alrededor de 8. ¿Por qué? Porque como decimos, en lugar de tirar ese calor que yo estoy transfiriendo, yo lo estoy aprovechando para calentar o precalentar agua. Con lo cual, entonces, esa energía no la estoy disipando, sino que la estoy utilizando. Así que son máquinas realmente con una muy, muy alta eficiencia. ¿Sí? Bien. Perfecto. Acá preguntan que mencioné luz ultravioleta para manejadoras. Correcto. Normalmente, cuando se diseña una manejadora de aire, nosotros tenemos el software, el cual nosotros ingresamos todos los datos que nos provee el usuario. Entonces el usuario nos dirá qué cantidad de aire necesita manejar, si la cantidad de aire toma un cierto porcentaje de aire exterior o si es 100% aire exterior. Entonces, con qué temperatura necesita trabajar, con qué humedad, y después si requiere de alta calidad de aire, como decíamos, va a trabajar con filtros de alta eficiencia y después también se puede utilizar módulos con lámparas ultravioleta que, según entonces esa velocidad de aire, van a poder irradiar y también, entonces, además de el filtrado que tenemos, de un muy buen filtrado, vamos a poder generar una mejor calidad de aire a través de la luz ultravioleta, matando algunos virus, ¿sí?, que puedan haber seguido su viaje y haber pasado a través del filtro. Muy bien. Bueno, les ofrezco entonces, ya pues tenemos, como decimos, un tiempo limitado, contactarse conmigo entonces a través del mail y de esa manera, si ustedes necesitan alguna información, algún manual, que se los podemos suministrar y evacuar las dudas que ustedes tengan. Les recuerdo entonces para la semana que viene, el día miércoles
13, miércoles 13, a las 10 de la mañana, nuestro compañero Rodrigo va a estar dando una charla sobre condensadoras de BRB, así que modelos H, modelos R, así que va a ser el día miércoles 13, y Rodrigo Viale, que pertenece al área de ingeniería, que trabaja junto con Néstor Semillán, es quien va a estar en este nuevo webinar. Así que por mi parte, bien, yo les agradezco mucho la participación. Como les digo, ahí está mi mail, contáctense en nuestro sector. Gustavo Brandolini es el responsable del mismo, Iván Formoso, que es el ejecutivo de cuenta, y yo, que trabajo en toda la parte de pre y postventa, que integramos el área, todos estamos a disposición, y también, bueno, todo el personal de ventas de Daikin para cualquier consulta que ustedes necesiten. Así que bien, desde ya les agradezco nuevamente la participación, espero haber sido ameno y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.